nos extendamos mucho porque si hay preguntas, no nos repitamos. Si alguien... ¿Listo? Hermano Jesús, entonces arrancamos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están bien? Amén. Disculpen por la demora. Dice el pastor, estamos en vivo. Amén. Damos gracias al Señor, la verdad, por permitirnos el poder finalizar este discipulado, estas enseñanzas tan importantes, ¿verdad? Que vienen a bien a la congregación. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe y que Él abra nuestro corazón y prepare nuestra vida para poder llevar esto a cabo. Amén. Vamos a orar. Señor amado y Padre todopoderoso, te damos gracias, Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre, por tu fidelidad. Damos gracias, Señor, por tan grande privilegio el cual nos da, Señor, de poder estar aquí en tu casa hoy en este día, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, amado Dios, ya que, Señor, reconocemos que es fácil, amado Dios, en nuestra humanidad el poder malinterpretar algunos temas en tu escritura, amado Cristo. Padre, te rogamos que pongas en nosotros sabiduría, amado Dios. Te rogamos que tu Espíritu Santo guíe a cada uno de mis hermanos al contestar estas preguntas y a cada uno de los de la audiencia, Padre. Aquellos que nos ven por las diferentes redes sociales también, amado Dios, que Padre, nuestra intención, Señor, es que estos temas estén claros y no haya confusión en ninguno de estos temas, Padre. Ayúdanos, amado Dios, líbranos del error, amado Padre. Nos ponemos en tus manos, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía, hermanos, es un gusto, es un gozo el poder finalizar este discipulado con estos temas de suma importancia para la congregación, aunque es lamentable en algunas ocasiones, hablando de estos temas, mucha gente tiende a menospreciar la enseñanza de estos temas, y no porque no sea importante, sino porque piensan que los que están enseñando no tienen cierta capacidad o cierta experiencia en ciertos temas. Pero la verdad, hermano, es que hay que dejar algo en claro, que la Escritura es la que nos da la autoridad. ¿Amén? La Escritura nos da la autoridad para hablar de cualquier tema existente en la Biblia. Así es que, pues, espero y no haya de esas personas de aquí, pero si acaso hubiera alguna persona que piensa de esa manera, pues quiero dejarle claro que la Escritura, la palabra del Señor, es la que nos da autoridad para tocar cualquier tema. Mira lo que dice la segunda carta a Timoteo. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así es que, pues, que no quepa la menor duda, hermanos, de que, pues, los hermanos, ya que no pude participar yo, como dice el pastor, pero los hermanos estuvieron basados en la Escritura. Hubo mucha evidencia en la Escritura de los temas que se tocaron. Entonces esperemos y el día de hoy, pues, se despejen algunas de las preguntas que surgieron. Amén. Vamos a comenzar para no alargarnos tanto y tenemos la primera pregunta, hermanos. ¿Están listos? Sí, se ven listos. Se ven muy listos. ¿Amén? Y nos enviaron una pregunta y es la primera. Dice, en pocas palabras, ¿qué es ética cristiana? No, podemos empezar del lado del pastor o del hermano. ¿Quién? No, okay. Amén. Cuando vimos, ese fue el segundo tema que estuvimos viendo en esta serie de temas, y después de que aprendimos qué es el humanismo secular y cómo nos afecta. Y es bien importante que en pocas palabras entendamos qué es ética cristiana, porque pues si no se crea una confusión y no entendemos toda la serie. Y nosotros sabemos que hay muchas personas allá afuera que tienen buena moral y que van a hacer las cosas bien, pues simplemente porque son personas moralistas que les gusta hacer lo correcto. Y de hecho también hay diferentes tipos de ética, ¿no? Por ejemplo, un médico, inclusive siendo ateo,
hace un juramento ético para tratar siempre de salvar la vida de las personas, atender a los enfermos, mostrarles misericordia, compasión, etcétera. Pero cuando hablamos de ética cristiana, hablamos de hacer bien las cosas, no por las mismas razones que las personas de allá afuera hacen bien las cosas, sino porque nosotros entendemos como creyentes que hacer bien las cosas es la verdad, es lo que a Dios le agrada. Que cuando hacemos algo malo, estamos cometiendo pecado y que el pecado ofende a Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos algo bien, lo hacemos teniendo en mira glorificar al Señor. Viene a mi mente, por ejemplo, que mucha gente le llama al alcoholismo una enfermedad, pero nosotros como cristianos sabemos que la Biblia lo llama un pecado. Entonces, alguien allá afuera, por ejemplo, podría decir: yo quiero evitar ingerir bebidas alcohólicas porque me hace daño, porque es una enfermedad. Pero un cristiano puede decir: yo voy a evitarlo porque eso es pecado, es algo que no le agrada a Dios. Entonces, es más una cuestión de cuál es la intención detrás de hacer lo correcto. Eso es ética cristiana. Los cristianos lo hacemos porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, porque conocemos la verdad a través de la palabra de Dios, y por tanto, cuando hacemos algo bueno, queremos que Dios sea glorificado. ¿Me entienden? La gente allá afuera, que se cree bueno porque no hay nadie bueno, hace las cosas correctas, y cuando las hace correctas se siente bien a sí mismo. Dice: wow, soy buena gente, tengo capacidad de resistirme al pecado, a lo malo, ¿no? Porque ellos no le llaman pecado, al adulterio, a los vicios, etcétera. Pero cuando ellos hacen lo bueno, Dios no se lleva la gloria, porque esa no es la intención de ellos de hacer lo bueno. Nosotros, cuando tenemos una buena ética cristiana, queremos glorificar a Dios con nuestras acciones. Y no sé si dejé algo suelto. No sé si alguno de los hermanos tiene alguna otra definición. En pocas palabras, ética cristiana es el resultado de tener el Espíritu Santo dentro de tu vida. Eso es. ¿Por qué? Porque antes sí actuábamos éticamente, moralmente, pero no era para la gloria de Dios. Y ahora sí, ese es el resultado de tener ética, porque la conducta que tienen los impíos la tiene todo el mundo. La puede tener un cristiano y la puede tener una persona que no es cristiana. Pero ahí es donde está la diferencia de ser ético cristianamente. ¿Por qué? Porque él sabe de que si hace algo malo, si antes robaba, dice una persona que no tiene a Cristo, dice: no, ya no voy a robar porque eso es malo. Pero él piensa que es solo para un bien de él. Pero en un momento él puede llegar a caer. En cambio, si él es un cristiano, puede venir la tentación, pero está el Espíritu Santo dentro de él que lo detiene, lo refrena. Entonces ahí es. Y la ética cristiana, hermano, es algo de que no se aprende de la noche a la mañana. Eso es algo que se tiene que desarrollar mediante el vivir diario, viviendo con Cristo prácticamente, estudiando la Escritura. Si alguno quiere agregar algo más. Sí, yo creo que agregando un poquito a los comentarios bien acertados de ellos, yo creo que nosotros hacemos la diferencia porque tenemos una verdad, ¿no? La verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Mientras que allá afuera le pueden llamar bueno a lo malo, porque cada quien cree la verdad como la quiera creer. Un ejemplo de eso, por ejemplo, nosotros creemos que la homosexualidad es pecado, es malo delante de Dios. Allá afuera cree que ser homosexual está bien y que hay que apoyar eso. Entonces depende cómo tú veas la verdad allá afuera. Nosotros creemos en una verdad que es absoluta y que nos lleva a comportarnos con una ética cristiana. Amén. Así es que en pocas palabras, hermanos, ética cristiana es la manera en que los hijos de Dios nos comportamos de acuerdo a los estándares de la Escritura. Amén. Esa es ética cristiana. La segunda pregunta
Este es un poco difícil y un poco controversial. Bueno, allá afuera, espero que no para los cristianos, amén. Pero dice la segunda pregunta, dice, ¿por qué muchos cristianos conservadores que están contra el aborto, el cual consiste en defender la vida, al mismo tiempo están a favor de la pena capital, que consiste en quitar la vida a una persona? Le cedo el tiempo a quien. Bueno, por fila, ¿no? Yo creo que, hermanos, hace poquito que veníamos en el carro, pues veníamos compartiendo cosas, y dentro de ellas era una de esas. Y la verdad que me sorprende, gloria a Dios por eso, porque pues, gracias, estoy nervioso. Me sorprende porque, hermanos, nosotros aquí en la iglesia estamos aprendiendo mucho, y eso nos damos cuenta con nuestros hijos. Pregúntele a su hijo y verá cómo aprenden nuestros hijos, no digamos nosotros, ¿verdad? Deberíamos. Esta pregunta está muy buena porque pues crea confusión. Muchas veces dice, ¿cómo es que estamos a favor de la vida de un bebé, pero también estamos pensando quitarle la vida a una persona? El detalle, hermanos, es que no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando lo ponemos a nivel de la humanidad, así como nosotros, no es lo mismo, hermanos. Un bebé ni siquiera conoce la vida, él no ha nacido todavía, él no sabe lo que es bueno y es malo, hablándolo en términos acá, ¿no? Terrenales nosotros. Pero una persona ya adulta, hermanos, que ya sabe lo que hace, que ya tiene responsabilidad de las cosas que hace, pues yo creo, hermanos, que él, así como puede acusarse él mismo, él se puede defender a sí mismo. Entonces, un bebé, nosotros acá, la mayoría, estamos a favor de la vida, en que no se mate a un bebé en el vientre de su madre. Pero sí estamos de acuerdo, escuche bien, algunos, porque respetamos la opinión de la mayoría, o respetamos su opinión también, en que si una persona, hermano, cometió homicidio, una persona se metió a una escuela y mató 20 niños, y cuando lleva a corte el juez dice, está declarado y dice, le vamos a dar la pena de muerte, yo levanto la mano y estoy de acuerdo con eso, porque esa persona merece el castigo que va a obtener. Es un castigo judicial, es un castigo, hermano, que la ley lo ampara. Pero un bebé es un bebé indefenso que no ha nacido todavía. Él es una persona que todavía no sabe determinar entre el bien y el mal en la posición en que él está. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿ok? Si es que le voy a dejar la oportunidad a los demás para que la amplíen. Yo creo que muchos, cuando escuchan que un cristiano está a favor de la pena capital, yo creo que ahí hay como un pequeño, un error quizás que deberíamos de saber entender. El cristiano debe estar a favor de la justicia, Entonces, no se tiene que ver a un cristiano que dice yo apoyo la pena capital como una persona sedienta de sangre, mátenlo, sino que se haga la justicia, ¿okay? Que se haga la justicia. En este caso, Dios entregó al gobierno ese poder de castigar con la espada, inclusive para privar de la vida a un criminal, y en ese momento entonces lo único que nosotros estamos apoyando es la justicia, que tiene como consecuencia en algunos casos que un juez determine que la pena para hacer justicia es la pena capital. ¿Okay? Entonces, yo creo que no podemos mezclar categorías, no podemos decir que debemos defender de la misma manera que defendemos la vida en el vientre, defender la vida del criminal. Yo creo que eso es mezclar dos categorías y hacer una confusión que no es correcta. ¿Por qué? Porque una es un crimen. Matar a un bebé en el vientre es un crimen. Que una persona que cometió un delito y que el gobierno determinó que tiene que pagar con su vida, eso es justicia. Son dos cosas completamente diferentes, son dos categorías diferentes. Estamos en contra del crimen de matar bebés en el aborto y a favor de la justicia cuando el gobierno determine que para hacer justicia en ese criminal, esa persona tiene que pagar con su vida. Amén. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, y a lo mejor se preguntarán, ¿y en qué parte de la Biblia dice eso? ¿Usted cree en la Biblia, verdad? Amén. Amén. Amén, yo también. No se vieron muy convencidos. Porque los principios en la Biblia, hermano, aunque están en el Viejo Testamento, son para nosotros también.
Y Dios dice en Éxodo que el que mata premeditadamente a alguien, dice que tiene que morir también. Pregunta, ¿será que ese principio trabajaría también hoy en día? Tendría que trabajar, porque para eso están las leyes. Una persona entra aquí con una arma automática y nos mata a todos. Él pensó venir a matarnos a todos. ¿Qué merece él? ¿Ir a la cárcel 100 años? O que diga el juez, no, lo que te toca es pena capital, vas a la silla, vas a morir. Eso es lo máximo, morir también, no tener el privilegio de vivir. ¿Por qué? Porque lo hizo premeditadamente y eso la palabra de Dios lo respalda. No Sí. es algo de que nosotros... Hay algo que también quiero decir, porque mucha gente usa este dicho: el único que da la vida es Dios. Por tanto, el único que puede quitar la vida es Dios, ¿verdad? Porque mucha gente que está en contra de la pena capital usa ese cliché. Sí, Dios es el único que puede quitar la vida y Dios puede decirle al gobierno: quítale la vida a esta persona. Y el gobierno lo único que está haciendo es ejecutar lo que Dios manda, lo que Dios establece en su palabra. Un poquito para ejemplo de la Biblia también. Podemos ver los ejemplos, hermano, en la Biblia cuando Dios mandaba al pueblo de Israel a exterminar a otros pueblos. Esa era la parte justiciera de Dios. Dios usaba a Israel con la espada para aplicar la justicia de Él en la tierra. Entonces no podemos nosotros como cristianos, tenemos que tener cuidado con esto, de pensar como piensa la gente allá afuera. Muchas personas que de repente me he acercado a ellos a compartirles el evangelio, lo primero que me dicen, ¿pero tú crees en Dios? Sí, le digo yo, el mismo Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, cuando mandaba a matar a todo ese montón de gente allá afuera, Él mandaba a matar a todo ese montón de gente. Ellos no tienen la capacidad de entender por qué pasaban las cosas. Pero nosotros como cristianos, que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, que leemos la Biblia, entendemos de que esa era la parte judicial de Dios aquí en la tierra. Que no era que el pueblo de Israel se levantaba por sí solo y decía, me cae mal este pueblo, vamos a exterminarlo. No pasaba así, sino que era que Dios utilizaba al pueblo de Israel para traer justicia a las demás naciones. Y por último, eso no exime que no haya penas capitales injustas. ¿Okay? Si una persona, por ejemplo, fuera condenada a la pena capital injustamente, pues nosotros nos vamos a oponer a eso. Vamos a decir, claro que no merece eso porque ya se comprobó que no lo hizo, etcétera, etcétera. Muchas veces esos casos se apelan y las sentencias se cambian. ¿Okay? Entonces, apoyamos eso porque es lo que la ley manda, basada en la Biblia, pero también somos conscientes de que el gobierno no es infalible y que pudieran condenar a alguien injustamente a eso. Así es, vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿qué características tendría o tiene una mujer feminista? Anotico habló del feminismo. Ok. Siempre a mí. Ok, hermanos. Yo creo que si comenzamos por uno de las características que más peso tienen, podríamos decir que es cuando la esposa o la mujer comienza a cuestionar la masculinidad del hombre. Por ejemplo, acá cuestionar el liderazgo, hermano. Cuestionar el liderazgo, la masculinidad. Y de ahí, hermanos, surgen las siguientes, pero yo creo que ahí comienza todo, cuando se comienza a cuestionar con el liderazgo del hombre. Después comienza, por ejemplo, en cuanto a la maternidad, que la maternidad no me deja hacer mis metas y cosas así, que también podría ser una característica. Otra característica también podría ser la soltería, aunque no pareciera así, pero hay mucha mujer que se está quedando soltera por no tener a quien dar cuentas o a quien sujetarse, por no ser madre y quizás no tener las posibilidades para cumplir sus metas. Esas son unas características que también podrían ser. ¿Alguien más?
¿Quiere añadir? No sé si usted ha escuchado algunas veces matrimonios que dicen sí, dice la mujer. Él dice lo que vamos a hacer, pero la última palabra la tengo yo. Eso es, hermano, síntomas de querer mandar. Y ahí hay un problema cuando eso pasa, porque no lo está respaldando el Señor. Esa es la realidad, no lo está respaldando el Señor. Eso es algo, hermano, que nosotros debemos de tener bien en claro los varones. Porque hay mujeres que dicen, hey, yo tengo un grado académico más grande que ti, por lo tanto yo voy a llevar este barco. Y no es así. Puede ser la mejor científica, pero el que va a dirigir el barco es el hombre. Y no porque seamos machistas, sino porque Dios así lo ha dicho. El hombre es cabeza, Cristo es cabeza del hombre y Dios es cabeza de Cristo. Aún Cristo lo dijo. Entonces es sencillo, hermano, saber. Si nosotros sabemos el reglamento, sujetarnos a lo que Dios dice y a vivir la vida. Si eso viene en su corazón, hermana, ore el Señor y dígale, Padre, ayúdame porque estoy haciendo lo que yo no tengo que hacer. Sí, pero es que mi esposo aquí, pero es que mi esposo allá, pues ore. Eso es lo que hay que hacer. Pues ya le dije 1000 veces, o sea, no, es que nosotros no vamos a cambiar a nadie, es el Señor que lo va a cambiar. En Génesis 2:16, cuando Dios le dijo a la mujer que el deseo de ella será sobre su marido, el asunto está, hermanos, es que la guerra de los sexos empezó ahí en Génesis, cuando la mujer se rebeló. Esa palabra deseo ahí quiere decir usurpar, querer quitar, empujar a la fuerza. Entonces Dios le dijo a la mujer, y eso será contra él, le dice que siempre querrás usurpar el lugar de él. Entonces eso está en la mujer ya dicho por Dios en ella. Entonces ella, aunque no lo quiera, eso es lo que ella quiere hacer, porque eso es el pecado que está en la mujer. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros los varones? Como dice el mismo pasaje, y él se enseñoreará de ti, dice ahí el mismo pasaje. En un sentido de que el hombre, en contra de ver que la mujer se quiere enseñorear de él, es oponerse a ese señorío, a ese deseo de la mujer. Eso no fue así desde el principio, hermano. La mujer estaba sometida de una manera voluntaria a Adán. Muchas personas creen que el sometimiento vino después de la caída. No, hermanos. Cuando Dios creó a Eva, Eva miró a Adán como su cabeza, como una persona en quien ella podía confiar. Entonces, cuando vino la caída del pecado, ella se quiso levantar. Y ese es el problema que tenemos ahora en la sociedad, que la mujer quiere usurpar el lugar del hombre, y no solo eso, sino que quiere abandonar el lugar que Dios le asignó a ella. Sí, el machismo y el feminismo son producto de la caída. Y en Cristo obviamente eso se vino a restaurar, porque en Cristo lo que dice la Biblia es: mujeres, sujétense a sus esposos, y esposos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Yo creo que para hablar un poco de características de una mujer feminista, también es importante que hagamos una distinción entre las mujeres feministas, las que de verdad son feministas, y las mujeres que a lo mejor no son feministas, pero tienen una tendencia, ¿ok? Porque todos hemos visto una marcha el 8 de marzo de mujeres, y ahí por lo general hay muchas mujeres feministas. Y de hecho ellas hasta en su aspecto físico son diferentes. Tratan de vestirse lo menos femenino posible, tratan de no ser femeninas, se hacen el corte lo más corto posible, con colores estrambóticos, se pintan el cabello, no se depilan. O sea, marcadamente tú ves a una persona así, tú dices, o tiene muchos piercings en la cara, y tú dices, bueno, esta es una mujer feminista. Puede ser que no, pero estoy generalizando, ¿ok? Entonces yo creo que una mujer feminista, pues es esa, ¿no? Es una que va a marchas, que aborta o está a favor del aborto y ya abortó y dice, mi próximo bebé lo voy a abortar. O sea, tiene una mentalidad tremendamente infectada por esas ideologías. Pero aparte hay mujeres que yo creo no son feministas como ellas, pero que tienen esa tendencia. Y unas características puede ser que hay mujeres que siempre, por ejemplo, tienen de menos al hombre. Dicen, no sé si han oído estas expresiones, todos los hombres son iguales. Cuando lo dicen algunas mujeres, eso es una tendencia feminista. Todos los hombres son iguales. O por ejemplo,
Cuando se trata de algo de la casa o de la crianza de los hijos, dicen, mi marido no sabe nada de esto. ¿Qué va a saber él si él es hombre? O sea, automáticamente meten al hombre como en un cajón de decir, ellos no saben, ellos qué van a saber de esto, son insensibles, son casi unos ogros, son hombres. ¿Sí me entiende? Y otra también es en el tema de la crianza de los hijos. Son mujeres que reniegan bastante, ay, estos niños que me arrepiento de tener hijos, qué barbaridad, cómo cuesta, si hubiera sabido, ni hubiera sido madre nunca, tengo que estar en casa cuidándolos, este trabajo nunca termina, no estoy ejerciendo mi carrera, no me estoy realizando como mujer. Entonces, como decía el hermano, quieren cambiar su postura que Dios le dio, que es la de ser esposas sujetas a sus maridos, madres que están criando bien a sus hijos en el Señor, porque quisieran más bien no tener ninguna autoridad y no tener ninguna responsabilidad. O ser libres, en el caso de las feministas radicales, y decir, ¿qué importa si me embarazo? De todo modo lo aborto y no pasa nada. Entonces yo creo que esas son algunas de las… Cuando, por ejemplo, yo les soy honesto, cuando yo veo en alguna mujer, inclusive hermana, ese tipo de conductas, ese tipo de características, yo digo, wow. Y por lo general, observe, y siempre que usted ve esas características en una mujer, el hombre por lo general no es autoridad ahí, manda ella. Y casi siempre esos hogares tienen demasiados problemas, porque como no es el diseño de Dios, por lo general se rompen, que no es el diseño de Dios. La mujer no fue diseñada para liderar, sino el varón. Yo quisiera agregar algo. Existe una influencia que quizás a muchas hermanas no han echado de ver que han sido influenciadas. Porque podríamos hablar del feminismo de una mujer que realmente se le echa de ver por su conducta, por cómo se viste, por todo eso. Pero hay una influencia que comenzó, como dijo el hermano Juan, desde el principio, ¿no? Y esa lucha la vamos a llevar, depende de nosotros qué nivel se le va a dar, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar. Entonces, sí hay una influencia. Y en esta era aún mucho más, hermano, porque hay tantos temas de estas ideologías, hermano, que están siendo bombardeadas todos los días por cualquier red social, por cualquier medio de comunicación, y que en el inconsciente somos influenciados, querramos o no. Cuidado con decir, ves que es bíblico que yo venga sobre ti, porque se puede ir al otro lado. O sea, lo que dice la palabra de Dios. Es bíblico, sí, porque está en la Biblia, pero es pecaminoso. Sí, no, o sea, cuidado la mujer de decir, sí ves que es bíblico que yo tengo que venir sobre ti. O sea, porque el versículo dice, ¿verdad?, que la mujer se va a tratar de enseñorear del hombre. O sea, no le vayamos a dar vuelta, porque hasta ahorita hemos tratado de cubrir de que sí, está ahí desde el principio empezó esto, o sea, pero no es una licencia como para que la mujer diga, sí, ves que la palabra dice que vamos a tener esta lucha y que por eso yo tengo que tratar, no, de ninguna manera. Aunque el sentido que le da allí es pecaminoso. Tú te querrás enseñorear de él, pero no debe ser así. La regla ya está puesta. En ese sentido es que dice la palabra. Y el feminismo se ha metido de tal forma a la iglesia que, por ejemplo, el pasaje de Efesios 5:21 que dice, sujetaos los unos a los otros, muchas lo están tratando de reinterpretar, diciendo a veces el hombre se debe de sujetar a la mujer también, porque dice sujetaos los unos a los otros. Y eso obviamente está fuera de contexto, ¿no? Porque en el pasaje habla de que los amos son los que mandan a los empleados, entonces no se puede invertir ese orden. Los empleados se sujetan a los amos, los hijos se sujetan a los padres, las esposas a los esposos y no al contrario. Amén. Amén. Vamos con la cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta dice de la siguiente manera, dice, ¿cómo debemos tratar a una persona que es miembro de la comunidad LGTB que se puede ser amigo de uno de ellos? O sea, como cristianos, ¿cómo debemos de tratar a estas personas y si podemos ser amigos de uno de ellos? ¿Qué tienen que decir al respecto, hermanos? Hay
varias maneras, hermanos, en las que nosotros podemos acercarnos a ellos, pero como cristianos nosotros tenemos que amarlos, no despreciarlos, amarlos en el sentido de que ellos también necesitan salvación, pero como tener una amistad profunda con ellos, relacionarlos con ellos, creo que no es conveniente. Por ejemplo, si nuestros hijos en la escuela llegaran a tener una amistad así, podríamos aconsejarles, hermanos, que, o sea, no los desprecien, que les hablen del Evangelio, que les pongan en claro, ¿no?, lo que ellos sienten por ellos, el amor que sienten por ellos, pero hasta ahí nomás. Hacerles sentir que en realidad nosotros como personas les amamos, pero que en realidad lo que ellos dicen ser es pecaminoso, es malo. Entonces, hasta ahí ya con una amistad como de íntima, no creo que sea conveniente. Yo creo que todo depende de lo que uno entienda por amigo. Creo que amigo es alguien de confianza, alguien que piensa como tú, alguien que te respeta, alguien que anda en los mismos caminos. La Biblia dice que no pueden andar dos en el mismo camino si no están de acuerdo. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos tenemos que ser amigables con todas las personas, pero no amigos de todas las personas, porque son dos cosas diferentes. Incluso la Biblia manda que si algunas veces nuestro padre y nuestra madre nos aborreciera por causa del Evangelio, que a nosotros nos toca elegir a Cristo antes que a nuestro padre y a nuestra madre. Entonces ese mismo verso se puede aplicar para cualquier otra persona que está en contra del Evangelio, que no cree en la palabra de Dios, que no cree en Cristo. Yo creo que debemos de presentarles el Evangelio, amar a esas personas como Cristo ama a las personas, pero también tener una amistad íntima, cercana, de decir, ella es mi mejor amiga o él es mi mejor amigo, sabiendo que son personas que activamente practican ese pecado. Tenemos que entender que están en rebeldía en contra de Dios. El camino del justo y el camino del impío son diferentes, no se parecen. Inclusive la Biblia dice que si un hermano de aquí o alguien que se dice ser hermano y por ejemplo fue tu amigo, estuvo aquí 5 años, te hiciste amigo de él, salió a luz que no era nada, porque de esos hay muchos en la iglesia, se vuelve un impío, un pecador y de lo peor, un aborrecedor de Cristo, la Biblia dice con el tal ni aún comáis. Entonces yo creo que aplicando esos versos tenemos que ser muy sabios en cómo nos conducimos con las personas con esta situación, pero sin ser obviamente retrógradas, personas que odiamos, que deseamos el mal. Debemos de ser muy sabios en eso. Yo creo también, hermanos, que, bueno, hablando de los amigos de nuestros hijos, ¿no? Ese es como nosotros como padres tenemos que hacer nuestro trabajo en nuestros hogares. Porque cuando nosotros tenemos reuniones con nuestros hijos en las casas, les hablamos de la palabra, ellos van agarrando su carácter, el carácter que usted tiene como papá o como mamá. Ellos van agarrando su carácter, ellos van aprendiendo de la palabra, lo que usted sabe, usted se los comunica. Entonces, cuando llegan a esos momentos, ellos saben determinar. No es posible que un papá cristiano y una mamá cristiana se den cuenta de que su hijo de 16 o su hija de 16 años tiene su best friend o su mejor amigo o amiga, eso es homosexual. Eso no puede pasar así, porque entonces, ¿dónde está el trabajo que yo tuve que haber realizado todo ese tiempo? Entonces, yo ahora venir y decirle, no, hija, lo que pasa es que mira, eso está mal. Entonces, yo ya estoy poniéndome más bien en una situación en donde ella ya me está viendo como su enemigo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿O por qué te caen mal estas personas? No, yo creo que el consejo, hermano, diario a nuestros hijos, les va enseñando a ellos que nosotros no odiamos a las personas como en sí, pero tampoco podemos compartir, porque lo que decía el pastor, el amigo es que uno comparte la manera de pensar, y desde el momento que uno está conociendo a alguien y escucha
que esa persona va en contra de mi manera de pensar, dice uno, bueno, primera característica, no puede ser mi amigo. Segundo, ¿cómo habla? No, yo no hablo como él, no puede ser mi amigo. Tercero, entonces si un hijo o una hija de nosotros ya es amigo de ellos, es porque nuestros hijos piensan igual que ellos o hablan igual que ellos. Entonces es un trabajo, hermano, en nuestros hogares. Eso es ahí donde usted no puede quitar el dedo del renglón y estar aconsejando a nuestros hijos, hasta en el tema del área de los feministas. Nosotros debemos de aconsejar a nuestras hijas en eso. Inclusive hay organizaciones que no son cristianas y que se han declarado que no son gay friendly. Porque usted sabe, no sé si sabe que gay friendly, por ejemplo, muchas tiendas como Target, de lugares, restaurantes, moles, equipos de fútbol, dicen nosotros somos gay friendly. Y en junio, que es el mes del orgullo gay, todos ellos cambian su logotipo por una bandera del arco iris, etcétera. Apenas pasó ese mes del orgullo gay el mes pasado, y estaba yo leyendo que el Real Madrid se opuso a poner los colores de la bandera del arco iris, a promover el orgullo gay, y bueno, la UEFA está amenazando con multarlo, con tomar acciones en contra de ellos. Entonces, hay muchas, inclusive ellos dicen, nosotros no queremos participar, siendo que no son una iglesia, son un equipo de fútbol, no son cristianos, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros los cristianos sí deberíamos de decir, yo soy bien gay friendly? Que gay friendly lo que significa es que estos negocios o empresas o instituciones crean un ambiente donde ellos se sientan bien, donde no se sientan juzgados, donde no se sientan que se les está cuestionando su forma de vivir, sino al contrario, aquí te vamos a apoyar, vamos a diseñar ropa para ti. Por ejemplo, en el caso de algunas tiendas, ropa apropiada para ustedes. No podemos caer en eso. Estaba leyendo que, no sé si saben, en noviembre, diciembre me parece es el Mundial de Qatar. Qatar es un país musulmán, no es un país cristiano. Y está dando una lección a los países cristianos, porque Qatar ha prohibido hasta ahorita, no sé si va a cambiar, la exhibición de banderas del arco iris en los estadios. Si alguien lo hace, se va a ir preso. Entonces digo yo, wow, las piedras hablándonos a los cristianos que queremos ser bien gay friendly con todo el mundo, y hay que tener mucho cuidado con eso. Existe también, por ejemplo, el rechazo. Tenemos que ver cuando nosotros rechazamos completamente algo o cuando nosotros damos amistad, ¿no? Nosotros rechazamos cualquier práctica, ¿no? Pero como persona nosotros amamos a esa persona para que venga Cristo, para presentarles el evangelio, porque sabemos que van a la perdición, ¿no? Y es como cuando nosotros tenemos reglas en la casa, ¿no? Yo no puedo invitar a una persona de este tipo a mi casa que venga con su pareja, porque no es correcto para mí, ¿no? Yo puedo tener una amistad de conocido, por decirlo así, pero ya involucrarme íntimamente en amistad no es conveniente. Sí. Sí. Yo quiero agregar algo porque pasa, hermano, de que hay iglesias, aunque usted no lo crea, de que hay hermanos en esas iglesias que si, por ejemplo, él va a agarrar a su almuerzo a la cocina y en el trabajo hay una persona que es homosexual y en el momento que él está comiendo y llega a comer esta persona ahí, él se levanta y se va y dice que es cristiano, y eso sí es mandar un mensaje mal, porque el hecho de que él llegue ahí o ella llegue ahí a comer sus alimentos, y si él está ahí, no pasa nada. Jesús estuvo entre las prostitutas, entre los que robaban, y entonces la luz tenía que brillar. Entonces no podemos ir a los extremos y hacer el rechazo, como dice el hermano. No debe de ser así. Si él llega, estamos comiendo, yo estoy poniendo un ejemplo, alguien está comiendo, seguir comiendo normal, porque puede ser la oportunidad hasta para compartir el evangelio. Ahora, algo diferente podría ser de que, como dice el hermano, es alguien que se quiere rehabilitar y que está viniendo a la iglesia y que está haciendo esas prácticas, pero él quiere cambiar, que el Señor está haciendo la obra en él y que a lo mejor dice, no, pues yo quiero ir a tu casa para que escudriñemos la Escritura, para yo poder seguir siendo enseñado.
porque no podemos ser radicales. Hay momentos en los que, claro, ellos deben de entrar y nosotros es la oportunidad para compartir el evangelio. Y no decir como muchos, ahí viene ese hijo del diablo, ahí viene esa hija del diablo. No es así, porque entonces no brilla la luz de Cristo. Eso pasaría. ¿Cómo debemos de tratar a estas personas? Igual como a los demás. El problema es que el pecado ahí es vistoso, pero nosotros traemos pecado en nuestro corazón también que no es vistoso. Entonces, pecado es pecado. Él está haciendo una práctica que la podemos ver y a lo mejor nosotros, otra persona puede traer en su corazón un pecado que no lo está haciendo a la práctica. Tratarlos igual como a los demás. Y si tenemos la oportunidad, pues hablarle del evangelio. Sí. Nos faltan 3 preguntas, ¿verdad? ¿O 2? 3 más. No sé si deberíamos 3 terminar acá. preguntas más. No sé si deberíamos terminar acá porque quizás hay alguna pregunta en la audiencia. ¿Hay una alguna pregunta en la pregunta audiencia. relevante con ¿Alguien los que nos haga temas? favor de pasarnos las preguntas? ¿Algún diácono, por favor? ¿O alguien se que me sea la hacen llegar conmigo? aquí. Levanten su mano el que tenga una pregunta anotada en una tarjeta para que la veamos. Teníamos otras 3 preguntas bien interesantes, pero nos hemos alargado mucho en las respuestas, creo yo, principalmente yo. Y mejor vamos a dejar ahí nuestras preguntas. Quizás la 7ª me gustaría que la contestáramos, creo que es muy importante. Gracias. Gracias, joven. Bueno, ya que me las pasaron aquí, te voy a quitar el trabajo. ¿Es el pudor cristiano subjetivo? Hombre sin camisa o mujer en bikini en la playa, pantalones rotos delante de alguien que no le afecte. Un hombre que se divorció y se vuelve a casar, son varias preguntas. Un hombre que se divorció y se vuelve a casar puede ser pastor. Debemos llamar a una persona por su nombre preferido. Okay, vamos a ver si hay otra acá. Señor. Tenemos 4 preguntas. ¿Quién hizo esa pregunta? Esta del pudor cristiano es bastante complicada, ¿no? Porque yo creo que un hombre sin camisa, pues depende de dónde, ¿no? Depende de dónde. Yo creo que a veces los varones andamos sin camisa en la casa, a veces en la confianza de nuestro hogar, o no todo el tiempo, pero sí cruzas de un baño a otro, o del closet al baño, o cosas así. Y la mujer en bikini en la playa, pues yo vengo de la playa y déjenme decirles que pues los trajes de baño el día de hoy son prácticamente pornografía, ¿sí? Yo tuve que poner mucho en práctica el tema del domingo porque pues los trajes de baño ahora no dejan nada a la imaginación, ¿no? Como se dice. Entonces sí, yo creo que la Biblia no habla de prendas, prenda tal, prenda cual es prohibida, pero sí yo creo que hay cosas que se pasan y que enseñan la desnudez de una manera sensual y provocativa y que tiene como propósito pues llamar la atención de otras personas, pero en el aspecto sexual, y todo eso yo lo considero pecaminoso. No sé si alguien quiere decir algo al respecto ahí. Esto fue de algo que yo hablé y la verdad es que nunca nos vamos a poner de acuerdo en este tema. Lo único que yo puedo decir es que el Espíritu Santo le tiene que decir a usted cómo se tiene que vestir cuando está en ese lugar. Eso es todo. Si usted va a ir como los demás, a no dejar nada a la imaginación, como están diciendo, está como los demás. No es cristiano, pues. O sea, porque el Espíritu Santo no lo está redarguyendo. Entonces, ¿cuál es el pudor? El Espíritu Santo se lo va a decir en su corazón. No voy a ir como ellos, voy a ir más tapado. Un ejemplo, ¿me entiende? Porque tampoco va a ir a la playa en pijama, en falda, en pantalones, porque no lo es. No es para ir así, pero sí se puede ir con pudor. Amén. ¿Un hombre que se divorció y se vuelve a casar puede ser pastor? Yo creo que sí, todo está, viendo la situación, cuál fue la razón, si hay una razón bíblica por la cual esta persona o este hombre se divorció. Creo que la Escritura nos da mucha enseñanza acerca de esto, pero
una de las razones que trae peso la escritura es el adulterio. En tiempos pasados se había acuñado alguna enseñanza y el pastor lo explicó en alguna de sus prédicas hace algunas semanas, y es que en aquel tiempo se daba carta de divorcio por lo que fuera, ¿verdad? Si cocinaste mal, si se te quemó el agua, lo que fuera, ¿verdad? Los hombres querían dar carta de divorcio, pero la verdad que cuando viene esta pregunta al Señor Jesucristo, Él deja claro que es por el tema del adulterio el cual se puede permitir esta carta de divorcio. Ahora, si esa es la razón en esta persona, en este pastor, y es comprobado y es investigado, yo creo que sí se puede volver a casar. Amén. Yo quiero opinar un poco acerca de eso. Dependiendo si este hombre era pastor antes, porque hay muchas cosas que habría que estudiarle la vida a ese hombre al que pusieron ahí. Solo pusieron si este hombre, ¿cómo es la pregunta? Un hombre que se divorció y se vuelve a casar, ¿puede ser pastor? Bueno, si este hombre no era pastor antes, entonces hay muchas implicaciones en la pregunta. Si era cristiano también. Si era cristiano, si antes era pastor, si no lo era, si a él le fueron infiel o no. Si el divorcio fue bíblico. Exactamente. Entonces, mire, hermanos, yo creo en esto, Juan Soto. En lo poco que yo he leído acerca de la palabra, yo creo esto, hermanos. El divorcio en la Biblia, hermanos, no es permitido por ninguna circunstancia, para mí. Mire, el matrimonio sobre la tierra es una representación de Cristo y la iglesia. Y si el apóstol Pablo a mí me enseña de que Cristo no se divorcia de aquellos hijos que pecan contra él, entonces ¿cómo yo sí me puedo divorciar de mi esposa porque peca contra mí? Entonces, el divorcio, como le preguntaron los fariseos, no a Cristo, le dijeron, no, pero es que el divorcio Moisés, sí, le dijo, pero por la dureza de sus corazones, pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo en el divorcio. La primera opción en un divorcio es el perdón, la reconciliación. Usted me dirá, muchas mujeres me dirán, no, pues sí, hermano, pero usted está a favor de los varones porque se cree que los varones son los que son más infieles. No, entonces yo le pongo a usted un ejemplo. Por ejemplo, el primer profeta menor que conocemos en la Biblia se llama Oseas. La esposa no solo le fue infiel, sino que se volvió prostituta y él la siguió amando porque era el mandato de Dios. Dios nos manda a nosotros a amar a nuestras esposas, a amarlas, y es un amor que se sacrifica, es un amor que cuida, un amor que purifica y es un amor que no se rompe. Si lo miramos desde ese punto de vista, hermano, nosotros estamos unidos a nuestras esposas para siempre. Pero cuando entramos a estos temas así, entonces es donde tenemos que investigar porque cada caso es diferente. Es un tema, como él dijo, bien difícil, hermanos. La Biblia solo nos da dos opciones para el divorcio, aunque la palabra de Dios también habla que Dios odia el divorcio. Y como cristianos nosotros tenemos que odiar el divorcio, odiar lo que Dios odia. Las dos son el adulterio y el abandono. Donde están las reglas de los ancianos, creo que es en Timoteo. Sí, nos habla de hombre de marido de una sola mujer. Tenemos que tomar en cuenta, como dice el hermano Juan, hay mucha tela que cortar, hay mucho que analizar. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Era pastor? ¿No era pastor? ¿Debe seguir pastoreando después de haber sido pastor y llegar al divorcio? Yo creo que son temas donde se debe estudiar a la persona, pero las reglas son claras y hay que analizarlas. Amén. Bueno, rapidito, debemos llamar a una persona por su pronombre preferido. Personalmente creo que no, porque las personas que están a favor de la ideología de género y que de repente son biológicamente varones y que en lugar de llamarle él pide ser llamado ella
o pide ser llamado nosotros inclusive, ¿no? Porque hay unos que dicen no soy uno, somos varios dentro de mí. O el género fluido, ¿no? Que dicen por la mañana soy él, en la tarde soy nosotros, en la noche soy ella. Entonces yo creo que si nosotros accedemos a eso, estamos cayendo en una especie de seguirle el cuento y la locura a una persona que va en contra de lo que es la realidad, ¿sí? Personalmente no participaría de decirle a alguien que es él, decirle ella, sinceramente, porque es ir en contra de la naturaleza, en contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios. Aunque esto obviamente dentro de unos años va a ser bien penado. En Canadá, por ejemplo, puedes ir preso si a una persona que es hombre y que dice dime señora, no señor, y tú dices ¿por qué te va a llamar señora si eres un hombre? Porque yo así me identifico. Y tú dices no, pues tú para mí eres un señor, no señora, vas preso. Entonces eso es lo que está pasando últimamente, y creo que deberíamos de oponernos a llamar a alguien por su pronombre preferido cuando va en contra de lo que es la realidad. Yo creo que vamos a la última pregunta, hermano, directamente, y ya con eso cerramos. Nos alargamos, empezamos casi 9 minutos tarde, es la razón que estamos tarde también, pero aparte nos alargamos un poco con la respuesta. Vamos a ver esta última y con esto vamos a cerrar. Es buena hora, son las 10. Hay una pregunta 27. aquí que la salté, hermanos, porque no es el tema. Okay, estamos hablando de ética cristiana, dice existen las lenguas angelicales, pero el que la hizo acérquese conmigo al final y la hablamos. Si es una pregunta no relevante con el tema, puede acercarse al pastor. No, se puede acercar cualquiera de nosotros y podemos ayudar, pero vamos a ver la última pregunta entonces. ¿Okay? Dice la pregunta 7, dice, ¿qué hacer si tu hijo pequeño fue expuesto a la pornografía a propósito o por accidente? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer como padres, como cristianos, si este es nuestro caso? En ese caso, la primera reacción que debemos de tener como padres es una reacción madura. Es una reacción de entender que no es el peor pecado del mundo, especialmente si fue por accidente y se enganchó y siguió viendo algunas cosas que no debió de haber visto. Pero no hay que hacerle sentir al niño como con expresiones como wow, ¿qué hiciste? Empezaron a jalar los pelos, ¿no? Lo que hiciste es horrible, no lo puedo creer, porque lo que vamos a hacer es que el niño se va a cerrar y va a empezar a negarlo y a esconder los detalles de todo lo que hizo. ¿Okay? Entonces yo creo que es bien importante hablar con nuestros hijos de sexualidad bíblica. Yo empecé a hablar de sexualidad bíblica con mis hijos desde que tengo memoria y desde que ellos tienen entendimiento, que son como los 3 años. Hay que empezar a hablarles también de los daños de la pornografía. Mira, es malo por esto, es malo por esto otro. Leer algunos pasajes con ellos acerca de eso, orar con ellos, estarlos monitoreando para que no vuelvan a caer en eso, porque pueden por curiosidad volver a hacer eso, ¿no? Pero yo creo que es bien importante, hermanos, que a nuestros hijos les hablemos de sexualidad bíblica para que no aprendan de sus amigos o en la escuela o de la pornografía una sexualidad distorsionada. Muchas veces queremos proteger a nuestros hijos pensando que son pequeños y que no entienden, pero realmente nuestros hijos son inteligentes, ellos entienden. El otro día me hice unos análisis de sangre y en los análisis de sangre incluyó el análisis de la próstata, y llegué del doctor y le dije al Max que me habían hecho unos análisis de la próstata y me dijo, ¿qué es eso? Y ya le expliqué qué es la próstata, por qué los hombres tenemos próstata, para qué sirve, cuál es su función, etcétera, etcétera. Y en el paquete tuve que incluirle, ¿no?, el tema sexual, el tema del embarazo, porque la próstata sirve para eso, y ya, ¿no? Otra persona hubiera dicho, ay no, ¿para qué me meto a hablarle de eso? Pues si eso es algo que es de carácter sexual. Pero yo creo que entre más preparemos a nuestros hijos y los armemos con la verdad, ellos más fácil se van a poder defender de todas estas tendencias de sensualidad y de la pornografía que hay en estos días. Hay que aconsejarles. Acuérdese de una cosa, esto es algo que leí y me gustó mucho. ¿Sabe usted por qué nuestros hijos son pecadores? Nuestros hijos son pecadores porque los padres somos pecadores. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que automáticamente al ser nuestros hijos, por cuanto en Adán todos pecamos y el pecado se transmitió a mí por Adán, yo se lo transmití a mis hijos. Entonces no nos espantemos cuando nuestros hijos pecan. Nuestros hijos pecan porque nosotros somos pecadores.
porque nosotros somos pecadores redimidos por la gracia de Dios y ahora hay que transmitirles ese mensaje a ellos también, para que ellos también sean redimidos. Si alguien quiere aportar algo, vamos al grano breve y vamos a ir cerrando este panel. Solo si en las escuelas, hermano, les enseñan sexualidad a nuestros hijos sin preguntarles y sin el cuidado que nosotros como padres tuviéramos, entonces nosotros estamos en la total responsabilidad de enseñarles a ellos. Amén. Hermano Jesús, despídenos en oración. Amén. Si hay alguna pregunta que no quedó totalmente clara por falta de tiempo, pero se puede acercar a cualquiera de nosotros y con la ayuda de Dios podemos resolver el asunto. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Amado Padre, gracias. Señor, gracias porque nos has, Señor, permitido, Padre, el exponer, Padre, tu palabra a través de estas preguntas y respuestas, amado Jesús. Padre, ayúdanos para seguir siempre firmes en lo que tu palabra nos habla, Señor. Creer en lo que tus estándares bíblicos enseñan, amado Dios, y apegarnos a ellos, Padre. Ayúdanos, Padre, a mantenernos alejados del pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes y fieles a ti cada día, amado Cristo, reflejando esa luz, Padre, que es tu palabra, amado Jesús. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén.